La selva del Valle de Asiau se cernía sobre los soldados del tercer batallón de la 101ª División Aerotransportada mientras se adentraban en el corazón de la zona, una región envuelta en un manto de misterio y peligro. El 11 de mayo de 1969, las órdenes eran claras: tomar la colina 937 a cualquier costo. Este punto elevado, sin nombre oficial, pronto se convertiría en un símbolo de la brutalidad y futilidad de la guerra. Los hombres del pelotón, liderados por el sargento Thomas Tommy O'Neill, no eran novatos en combate, pero algo en esta misión les hacía presagiar que enfrentarían un desafío sin precedentes. Los rumores sobre la presencia de una fuerte guarnición enemiga y las trampas explosivas diseminadas por el terreno no hacían más que alimentar la inquietud entre las filas. Cada paso hacia adelante era una lucha contra la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Tommy, un veterano endurecido por múltiples combates, caminaba al frente de su pelotón con la mirada fija en el horizonte. Sus sentidos estaban afinados al máximo, atento a cualquier movimiento o sonido que pudiera delatar la presencia del enemigo. A lo largo de su carrera, había aprendido a leer los signos de la selva, pero esta vez, la naturaleza parecía conspirar en su contra. La humedad sofocante, el zumbido constante de los insectos y el denso follaje que limitaba la visibilidad añadían una capa de tensión a cada avance. El alto mando había insistido en la importancia estratégica de la colina 937. Según los informes de inteligencia, era un punto crucial en la ruta de infiltración utilizada por las tropas norvietnamitas para trasladarse desde Laos y lanzar ataques hacia la ciudad de Hue. Sin embargo, muchos en el pelotón cuestionaban en silencio el verdadero valor de esta misión. ¿Vale la pena tanto sacrificio por un pedazo de tierra en medio de la nada?, se preguntaban algunos mientras ajustaban sus mochilas y revisaban su equipo. La llegada a las faldas de la colina fue marcada por un silencio ominoso. Los soldados establecieron un campamento improvisado, conscientes de que el primer asalto comenzaría al amanecer. El terreno escarpado y la densa vegetación no facilitaban la tarea de reconocimiento, y la oscuridad de la noche ocultaba los verdaderos retos que enfrentarían al día siguiente. Esa noche, Tommy recorrió el campamento asegurándose de que sus hombres estuvieran preparados. A pesar de la fatiga evidente en sus rostros, la determinación brillaba en los ojos de cada soldado. El sargento sabía que su liderazgo sería crucial en las horas venideras. Manténganse alerta y cuiden sus espaldas, les dijo en un tono firme pero comprensivo. Vamos a subir esa colina y volveremos vivos. Confíen en sus entrenamientos y en sus compañeros. Mientras la luna llenaba el cielo con su pálida luz, Tommy se permitió un momento para reflexionar. Recordó las caras de los hombres que había perdido en combates anteriores y la promesa que se había hecho de llevar a sus actuales subordinados a casa. Aunque la guerra les había enseñado a endurecer sus corazones, cada pérdida se sentía como una herida abierta. El amanecer del 12 de mayo trajo consigo la primera luz de una batalla que se recordaría por su ferocidad y tragedia. El sonido de los helicópteros resonó en la distancia, anunciando el inicio de la ofensiva. Con una última mirada a sus hombres, Tommy ajustó su casco y empuñó su arma, listo para liderar el primer asalto contra la colina 937. La guerra en Vietnam estaba llena de incertidumbres y horrores, pero para Tommy O'Neill y su pelotón, la colina de la Hamburguesa sería el escenario de su más dura prueba. Con el corazón lleno de valentía y una determinación férrea, comenzaron su ascenso hacia el infierno que les aguardaba en la cima. La primera luz del amanecer del 12 de mayo trajo consigo una mezcla de esperanza y temor. Los hombres del tercer batallón de la 101ª División Aerotransportada, liderados por el sargento Tommy O'Neill, se preparaban para el primer asalto contra la colina 937. A medida que el sol se alzaba sobre el valle de Asiau, los soldados se alineaban en formación, revisando sus armas y municiones con manos temblorosas pero decididas. El plan era sencillo en el papel: avanzar en formación escalonada, con el apoyo de artillería y helicópteros artillados, para asegurar una posición en la ladera de la colina. Sin embargo, todos sabían que la ejecución sería cualquier cosa menos fácil.
El terreno escarpado y la densa vegetación hacían que cada paso fuera un desafío, y el enemigo, invisible pero omnipresente, estaba preparado para defender su posición con ferocidad. A las 6 horas, el primer disparo de artillería resonó en el aire, marcando el inicio del ataque. El estruendo de los proyectiles explotando contra la ladera de la colina sacudió el suelo bajo los pies de los soldados, pero también les dio una falsa sensación de seguridad. Tommy dirigió a su pelotón hacia adelante, avanzando con cautela pero con determinación. Los helicópteros artillados rugieron sobre sus cabezas, disparando ráfagas de metralla hacia las posiciones enemigas. Sin embargo, los norvietnamitas estaban bien atrincherados. A medida que los soldados estadounidenses avanzaban, se encontraron bajo un fuego cruzado intenso. Las balas silbaban a su alrededor, impactando en los árboles y el suelo con una violencia ensordecedora. Tommy gritó órdenes a sus hombres, instándolos a mantenerse bajos y moverse rápido. La primera baja del pelotón cayó con un grito ahogado, una sombría advertencia de lo que estaba por venir. La resistencia enemiga era feroz. Los norvietnamitas, bien ocultos en búnkeres y túneles subterráneos, lanzaban ráfagas de ametralladora y disparaban morteros con precisión mortal. Cada metro ganado costaba sangre y sudor. Tommy, avanzando con su pelotón, sintió la desesperación creciente mientras veía caer a sus compañeros uno tras otro. El caos reinaba en la jungla, y las comunicaciones eran difíciles de mantener. En medio del combate, Tommy divisó un búnker enemigo que parecía ser el núcleo de la resistencia en esa sección de la colina. Sabía que destruirlo sería crucial para avanzar. Con una señal a sus hombres, organizó un ataque de flanqueo. Mientras algunos de sus soldados proporcionaban fuego de cobertura, él y un pequeño grupo se acercaron al búnker con granadas en mano. La explosión que siguió fue ensordecedora, y los gritos de los enemigos abatidos resonaron en sus oídos. A pesar del éxito en destruir el búnker, el avance del pelotón fue detenido repetidamente. Cada victoria pequeña era pagada con un alto costo en vidas humanas. La selva misma parecía ser una enemiga, con su terreno traicionero y su cobertura que protegía tanto a los atacantes como a los defensores. La fatiga comenzaba a hacer mella en los hombres, pero Tommy los impulsaba a seguir adelante, recordándoles el objetivo de su misión. Al final del día, el primer asalto había terminado. Los soldados, agotados y con el ánimo golpeado, se retiraron a una posición segura para lamer sus heridas y planear el próximo movimiento. Las bajas eran considerables, y el dolor de la pérdida se reflejaba en los ojos de cada hombre. Tommy se sentó en silencio, limpiando la sangre y el sudor de su rostro, mientras pensaba en los compañeros caídos y en lo que les esperaba al día siguiente. La colina 937 seguía en manos enemigas, pero la determinación de los soldados de la 101ª División Aerotransportada no había flaqueado. Sabían que tendrían que enfrentar más horror y muerte, pero estaban dispuestos a continuar la lucha. El primer asalto había sido una dura lección de la brutalidad de la guerra, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer del 13 de mayo trajo consigo una atmósfera cargada de tensión y anticipación. Tras el brutal primer asalto, las fuerzas estadounidenses sabían que necesitaban un cambio de táctica para enfrentar la feroz resistencia norvietnamita en la colina 937. Las bajas habían sido significativas y el avance, mínimo. La decisión fue unánime: solicitar apoyo aéreo para ablandar las defensas enemigas antes de lanzar un nuevo ataque terrestre. El teniente coronel Weldon Honeycutt aprobó rápidamente la solicitud. Los pilotos de la Fuerza Aérea fueron notificados y los preparativos comenzaron de inmediato. Los soldados en tierra observaron con una mezcla de esperanza y temor cómo los aviones comenzaban a llegar, llenando el cielo con su rugido atronador. El sonido de las hélices y los motores era una sinfonía de guerra, prometiendo destrucción inminente. A las 9 horas, los primeros aviones comenzaron su bombardeo. Las bombas de alto poder explotaron en la ladera de la colina, levantando enormes columnas de tierra y escombros.
La precisión de los pilotos era impresionante, pero el terreno accidentado y la densa jungla ofrecían numerosos escondites a las tropas enemigas. Luego llegaron los aviones cargados con napalm, y la verdadera devastación comenzó. El napalm, un combustible gelatinoso que ardía intensamente, transformó la jungla en un infierno ardiente. Las explosiones llenaron el aire con un calor abrasador, y las llamas se extendieron rápidamente, devorando todo a su paso. Los árboles se convirtieron en antorchas y el suelo en un mar de fuego. El olor a quemado y el humo denso crearon una nube tóxica que se elevaba sobre la colina, oscureciendo el cielo y sofocando a los soldados que miraban desde la distancia. Tommy O'Neill y su pelotón observaban el bombardeo con expresiones de asombro y horror. Sabían que este ataque aéreo era necesario para debilitar las defensas enemigas, pero el espectáculo de destrucción era abrumador. La jungla, que había sido su adversaria silenciosa, ahora se transformaba en un paisaje de ruinas y fuego. «Prepárense, hombres», ordenó Tommy con voz firme. «En cuanto termine el bombardeo, avanzamos. Esta es nuestra oportunidad». El bombardeo aéreo duró aproximadamente 2 horas. Los aviones se retiraron y el silencio volvió, roto solo por el crepitar de las llamas y el ocasional estallido de municiones enemigas que habían sido alcanzadas por el fuego. La colina, antes cubierta de vegetación, ahora era un terreno calcinado y destrozado. Las defensas norvietnamitas habían sido golpeadas duramente, pero Tommy sabía que el enemigo no se rendiría fácilmente. Con una última mirada a sus hombres, Tommy dio la señal de avanzar. El pelotón, con sus rostros endurecidos por la determinación, comenzó a moverse hacia adelante. El terreno calcinado ofrecía menos cobertura, pero también menos obstáculos. La esperanza era que los bombardeos hubieran eliminado suficientes defensas enemigas para permitir un avance más efectivo. A medida que avanzaban, los soldados encontraron restos de búnkeres destruidos y cuerpos calcinados. La devastación era completa, pero la resistencia no había desaparecido. Los norvietnamitas que sobrevivieron al bombardeo comenzaron a abrir fuego desde nuevas posiciones, obligando a los soldados estadounidenses a buscar cobertura y responder con disparos precisos. El enfrentamiento continuó, ahora en un campo de batalla transformado por el fuego. Cada metro ganado era una lucha constante, pero la moral de los soldados estaba renovada por el impacto del bombardeo aéreo. Sabían que habían infligido un golpe significativo al enemigo, y eso les daba la fuerza para seguir adelante. El día avanzó con lentitud, y las bajas siguieron acumulándose en ambos bandos. Pero el 13 de mayo terminó con un sentimiento de avance, aunque fuera pequeño. Los soldados estadounidenses habían logrado ganar terreno, impulsados por la devastación del napalm y su propia determinación. La colina 937 seguía siendo un objetivo esquivo, pero la marea comenzaba a cambiar. El apoyo aéreo había sido un arma poderosa, mostrando tanto su capacidad de destrucción como su impacto en la moral de las tropas. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir, y los hombres del tercer batallón sabían que tendrían que enfrentarse a más desafíos antes de que la colina pudiera ser finalmente asegurada. El 14 de mayo amaneció con una neblina espesa que cubría la colina 937, una escena desoladora de tierra calcinada y árboles destrozados. A pesar del devastador bombardeo del día anterior, las fuerzas norvietnamitas no mostraban señales de rendirse. La colina, aunque castigada por el fuego y las explosiones, seguía siendo un baluarte de resistencia obstinada. Los soldados del tercer batallón de la 101ª División Aerotransportada, liderados por el sargento Tommy O'Neill, se preparaban para enfrentarse a un enemigo que parecía inquebrantable. La estrategia norvietnamita era brillante en su simplicidad y efectividad. Aprovechaban el terreno y las condiciones naturales para crear defensas casi impenetrables. Habían construido una compleja red de búnkeres y túneles que les permitían moverse y atacar desde posiciones ocultas. Estos refugios subterráneos, reforzados con troncos y tierra, podían resistir incluso los bombardeos más intensos. Los soldados estadounidenses se dieron cuenta rápidamente de que,
Para cada posición que destruían, los norvietnamitas emergían de otra, listos para continuar la lucha. Tommy y su pelotón, avanzando cautelosamente, se encontraron bajo fuego constante. Los disparos de ametralladora y los estallidos de mortero eran una amenaza constante, pero la verdadera dificultad residía en la invisibilidad del enemigo. Cada paso adelante era una invitación a una emboscada. Los norvietnamitas utilizaban tácticas de guerrilla, atacando y desapareciendo antes de que los estadounidenses pudieran responder eficazmente. A medida que se acercaban más a la cima de la colina, la resistencia se intensificaba. Los defensores, conscientes de la importancia estratégica de su posición, luchaban con una ferocidad desesperada. La moral entre las tropas estadounidenses empezaba a resquebrajarse. La fatiga, el miedo y la incertidumbre se apoderaban de los hombres mientras las bajas seguían acumulándose. «Mantengan la formación y sigan avanzando», gritaba Tommy, tratando de infundir ánimo a sus hombres. Sabía que el éxito dependía no solo de la fuerza bruta, sino de la capacidad de sus soldados para mantenerse unidos y seguir luchando a pesar de las adversidades. Uno de los momentos más críticos del día llegó cuando el pelotón de Tommy se encontró con una fortificación enemiga especialmente bien defendida. Los norvietnamitas, atrincherados en un búnker casi indestructible, lanzaban ráfagas de disparos que impedían cualquier avance. Tommy, evaluando la situación, decidió que la única forma de avanzar era neutralizar ese búnker. Organizó un pequeño equipo de asalto, compuesto por los soldados más experimentados y valientes de su pelotón. Con granadas en mano y cubiertos por el fuego de sus compañeros, se arrastraron lentamente hacia el búnker. La tensión era palpable, cada segundo se sentía eterno mientras se acercaban bajo el fuego enemigo. Al llegar a una distancia segura, lanzaron las granadas dentro del búnker. Las explosiones sacudieron el aire, y el fuego enemigo cesó momentáneamente. «Adelante, ahora», gritó Tommy, aprovechando la pausa para ordenar a su pelotón que avanzara. Los soldados, motivados por el éxito del ataque, cargaron con renovada determinación. La destrucción del búnker había sido un golpe significativo, pero sabían que la colina aún albergaba muchos más desafíos. El día continuó con una serie de enfrentamientos brutales. Los norvietnamitas, aunque golpeados, seguían resistiendo con una tenacidad impresionante. Cada rincón de la colina parecía guardar un nuevo peligro, una nueva emboscada. Los soldados estadounidenses luchaban por cada metro, conscientes de que cualquier descuido podía ser mortal. La noche cayó sobre la colina 937, y con ella vino una tregua temporal. Los soldados se reagruparon, atendieron a los heridos y reforzaron sus posiciones. El cansancio era evidente en los rostros de todos, pero también lo era una determinación férrea. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, y que el enemigo, aunque reducido, seguía siendo una amenaza formidable. Para Tommy y su pelotón, la lucha en la colina 937 no solo era una cuestión de estrategia militar, sino también de voluntad. Frente a un enemigo que parecía inquebrantable, dependía de ellos demostrar una resistencia igual de feroz. La batalla por la colina 937 se había convertido en un testimonio del espíritu humano, de la capacidad de resistir ante las adversidades más extremas. Y aunque la cima aún estaba fuera de su alcance, cada día de combate les acercaba un paso más a la victoria, o al sacrificio final. El 15 de mayo, el sol se alzaba lentamente sobre el devastado paisaje de la colina 937, iluminando la tierra arrasada por días de combate intenso. El olor a humo y pólvora impregnaba el aire, mientras los soldados de la 101ª División Aerotransportada, exhaustos pero decididos, se preparaban para otro día de lucha. La llegada de refuerzos trajo un respiro momentáneo, pero también una comprensión sombría: la batalla estaba lejos de terminar. Las órdenes del alto mando eran claras: tomar la colina a cualquier precio. Con la incorporación de 2 batallones adicionales y tropas survietnamitas,
se esperaba que la marea finalmente se volviera a favor de los estadounidenses. Las nuevas tropas, frescas y relativamente inexpertas en comparación con los veteranos ya presentes, llegaron con una mezcla de determinación y nerviosismo. Muchos de ellos no sabían exactamente a qué se enfrentaban, pero la vista de sus compañeros heridos y el paisaje de destrucción les dejó claro que no sería una tarea fácil. El sargento Tommy O'Neill observaba a los nuevos soldados con una mirada evaluadora. Sabía que la moral era un factor crítico, y que la llegada de refuerzos podía ser un arma de doble filo. Por un lado, el incremento en números ofrecía una oportunidad renovada para romper las defensas enemigas. Por otro lado, la inexperiencia de los nuevos soldados podía llevar a más bajas si no se manejaban adecuadamente. «Escuchen todos», dijo Tommy, reuniendo a su pelotón y a los recién llegados. «Esta colina ha costado muchas vidas, pero no podemos darnos por vencidos. Trabajaremos juntos, apoyándonos unos a otros. Cada paso que damos hacia adelante es un paso más cerca de la victoria. Mantengan la cabeza baja, sigan las órdenes y recuerden por qué estamos aquí». Los planes para el día eran lanzar un nuevo asalto coordinado. Las tropas avanzarían en varias oleadas, utilizando el apoyo de artillería y helicópteros artillados para ablandar las defensas antes del ataque terrestre. Sin embargo, el terreno traicionero y la resistencia enemiga complicaron la ejecución. Los norvietnamitas, aunque diezmados, seguían demostrando una capacidad sorprendente para reorganizarse y contraatacar. A medida que los batallones avanzaban, la desesperación comenzó a asentarse entre las tropas. La colina, con sus laderas empinadas y su vegetación espesa, parecía una fortaleza impenetrable. Los disparos y explosiones resonaban constantemente, y cada metro ganado estaba manchado de sangre. Los nuevos soldados, enfrentándose a la realidad del combate por primera vez, luchaban por mantener la compostura mientras veían caer a sus compañeros. El pelotón de Tommy avanzaba lentamente, cada movimiento calculado para evitar emboscadas y trampas explosivas. A su alrededor, los gritos de los heridos y el estruendo del combate creaban una sinfonía de caos. Tommy, manteniéndose al frente, dirigía a sus hombres con una mezcla de experiencia y coraje. Sabía que su liderazgo era crucial para mantener la cohesión del grupo. El punto culminante del día llegó cuando los soldados lograron abrirse camino hacia una posición enemiga clave, una serie de búnkeres interconectados que dominaban una sección importante de la colina. Con una serie de maniobras tácticas, Tommy y su equipo lograron flanquear las defensas y lanzar un ataque sorpresa. Las explosiones sacudieron el terreno, y el fuego de los búnkeres cesó momentáneamente. «Avancen, ahora», gritó Tommy, aprovechando la brecha. Los soldados, impulsados por una mezcla de adrenalina y desesperación, cargaron hacia adelante, asegurando la posición. Sin embargo, la victoria fue efímera. Los norvietnamitas contraatacaron rápidamente, y el terreno ganado se convirtió en una trampa mortal. Los soldados se encontraron nuevamente en una lucha encarnizada, con bajas en ambos lados. La noche trajo consigo una tregua temporal, pero también una sensación creciente de desesperación. Las bajas seguían aumentando, y la colina 937 parecía tan lejana como siempre. Los refuerzos habían proporcionado un impulso momentáneo, pero la brutal realidad de la batalla no había cambiado. Los soldados, exhaustos y desmoralizados, se reagrupaban, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Tommy, sentado en un claro improvisado, observaba a sus hombres. La desesperación en sus ojos era evidente, pero también lo era una chispa de determinación. Sabía que el combate en la colina 937 se había convertido en una prueba de voluntad tanto como de habilidad. La llegada de más batallones había renovado sus esfuerzos, pero también había subrayado la magnitud del desafío que enfrentaban. La batalla por la colina 937 seguía siendo una lucha intensa y dolorosa. A pesar de la llegada de refuerzos, la desesperación crecía entre las tropas,
conscientes de que cada día de combate traía nuevas pérdidas y pocos avances. Sin embargo, en medio de la adversidad, la determinación de los soldados permanecía inquebrantable, impulsados por la esperanza de que su sacrificio eventualmente conduciría a la victoria. El 19 de mayo amaneció con un aire pesado y cargado de tensión en la colina 937. Después de días de combate feroz, los soldados estadounidenses se encontraban al borde del agotamiento físico y emocional. La llegada de refuerzos había ofrecido un atisbo de esperanza, pero la resistencia norvietnamita seguía siendo feroz. Sin embargo, ningún soldado podría haber anticipado el giro trágico que marcaría ese día. El teniente coronel Weldon Honeycutt, decidido a tomar la colina a cualquier costo, había solicitado apoyo aéreo una vez más. Los aviones de la Fuerza Aérea se lanzaron al cielo temprano en la mañana, cargados con bombas de napalm y explosivos de alto poder. La misión era clara: ablandar las defensas enemigas y abrir el camino para un nuevo asalto terrestre. Tommy O'Neill y su pelotón observaban desde la base de la colina mientras los aviones comenzaban su bombardeo. Las explosiones resonaban a lo lejos, y el humo negro se elevaba en el horizonte. Era un espectáculo familiar, pero también uno que llenaba sus corazones con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabían que cada ataque aéreo era una apuesta, con el potencial de cambiar el curso de la batalla o empeorar aún más las cosas. El bombardeo duró varias horas, durante las cuales los soldados permanecieron en posición, esperando el momento para avanzar. Finalmente, cuando el bombardeo cesó y el humo comenzó a dispersarse, recibieron la señal para avanzar hacia la colina. Tommy lideraba a su pelotón con cautela, consciente de que el enemigo aún podía estar agazapado en las sombras. Avanzaron lentamente, sorteando los restos humeantes y los cráteres dejados por las bombas. A medida que ascendían, la tensión crecía con cada paso. De repente, un rugido atronador rompió el aire, seguido de un estallido de metralla y fuego. Los soldados se lanzaron al suelo instintivamente, buscando cobertura mientras las explosiones sacudían el suelo bajo sus pies. El caos reinaba en la colina 937. El humo y el polvo nublaban la visión, y los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las armas. Tommy miró a su alrededor con horror mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Había sido un error fatal, el fuego amigo. Un helicóptero artillado estadounidense, en un trágico malentendido de coordenadas, había abierto fuego contra las propias tropas que ascendían la colina. Las ráfagas de ametralladora y los cohetes alcanzaron indiscriminadamente a soldados estadounidenses, causando muerte y destrucción en un abrir y cerrar de ojos. La confusión y el pánico se apoderaron del campo de batalla mientras los hombres luchaban por salvarse y ayudar a sus camaradas heridos. Tommy y su pelotón, milagrosamente ilesos en medio del caos, se organizaron rápidamente para buscar sobrevivientes y evacuar a los heridos. Cada minuto era crucial, con el sonido distante de las armas enemigas recordándoles que estaban en territorio hostil y vulnerable. El error fatal marcó un punto de inflexión en la batalla por la colina 937. A pesar de los esfuerzos heroicos de los soldados estadounidenses, la tragedia había dejado una cicatriz indeleble en sus corazones y en la historia de la guerra de Vietnam. Las bajas habían sido severas, y la moral entre las tropas se había visto gravemente afectada. Para Tommy y los supervivientes, el día terminó en silencio mientras contemplaban los estragos del fuego amigo. La colina, que parecía estar al alcance de sus manos, ahora parecía más distante que nunca. La lucha continuaría, pero el precio del error había sido alto, recordándoles la fragilidad de la vida en medio del conflicto más brutal. La batalla por la colina 937 continuaría durante días más, con más pérdidas y sacrificios antes de que la posición finalmente cambiara de manos. Sin embargo, el error fatal del 19 de mayo seguiría siendo un recordatorio sombrío de los peligros y las tragedias de la guerra, donde incluso los aliados podían convertirse en enemigos en un instante de confusión y desesperación. El 20 de mayo amaneció con un silencio cargado en la colina 937.
El campo de batalla estaba envuelto en una neblina matutina, mientras los soldados estadounidenses se preparaban para lo que sería el 11º y último asalto para tomar la posición estratégica en el valle de Asiaú. Después del devastador error de fuego amigo del día anterior, las tropas habían sido reorganizadas y reagrupadas. El teniente coronel Weldon Honeycutt, aún decidido a cumplir las órdenes de tomar la colina a cualquier costo, lideraba personalmente la operación. Tommy O'Neill y su pelotón, aún con el peso del trágico incidente en sus mentes, se preparaban para lo que sería el momento decisivo de la batalla. El plan era simple pero arriesgado: lanzar un asalto coordinado desde múltiples direcciones simultáneamente. Las tropas se dividieron en equipos más pequeños, cada uno con una misión específica para asegurar puntos clave en la colina. La coordinación era clave, ya que cada soldado sabía que la victoria dependía de la capacidad de mantenerse unidos y avanzar con determinación. A medida que avanzaban, el terreno empinado y cubierto de maleza dificultaba cada paso. Los soldados se movían con cautela, conscientes de que cualquier error podía costarles la vida. El ruido de los disparos y las explosiones resonaba a lo lejos, indicando que los norvietnamitas seguían resistiendo con tenacidad. Tommy, liderando a su pelotón hacia el flanco derecho de la colina, se encontró con una fuerte resistencia inicial. Los norvietnamitas, aunque diezmados por días de combate, no estaban dispuestos a ceder fácilmente. El intercambio de disparos era constante, con cada búnker y trinchera defendido con ferocidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, las defensas enemigas comenzaron a flaquear. El constante bombardeo y los asaltos anteriores habían debilitado la moral y las fuerzas de los defensores. Los soldados estadounidenses, aprovechando este momento de vulnerabilidad, intensificaron su ataque. El pelotón de Tommy logró asegurar un punto estratégico clave en la parte alta de la colina. Desde esta posición elevada, tenían una vista clara de las defensas enemigas restantes. Utilizando granadas y fuego de cobertura, lograron eliminar los últimos focos de resistencia con precisión y determinación. El momento decisivo llegó cuando un grupo de soldados logró infiltrarse en un búnker principal, donde los norvietnamitas se habían atrincherado con ferocidad. El combate cuerpo a cuerpo fue intenso y desesperado, pero finalmente los estadounidenses prevalecieron. La bandera estadounidense fue izada sobre la colina 937, marcando la conquista de la posición estratégica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tommy y sus hombres, agotados pero aliviados, miraron alrededor. Habían pagado un precio alto en vidas y sacrificio, pero habían logrado lo que se les había ordenado hacer: tomar la colina 937. El humo se elevaba desde los restos de los búnkeres destruidos, mientras el sol del mediodía iluminaba el campo de batalla desolado. Para muchos soldados, la conquista de la colina 937 fue un momento de triunfo y alivio. Sin embargo, también fue un recordatorio amargo de los costos humanos y las tragedias de la guerra. Las pérdidas habían sido significativas, y el sacrificio no sería olvidado por aquellos que sobrevivieron para contar la historia. La batalla del 20 de mayo había puesto fin a días de combate intenso y desesperado en la colina 937. Para Tommy O'Neill y sus compañeros, el recuerdo de esos días permanecería grabado en sus mentes y corazones para siempre. El sol brillaba implacable sobre la colina 937 el día 22 de mayo. 2 días después de la victoria aparente, el campo de batalla todavía estaba marcado por los vestigios del conflicto reciente. Los cuerpos de los caídos yacían dispersos entre los restos de los búnkeres destruidos y las trincheras abandonadas. El silencio pesado era roto solo por el ocasional zumbido de los insectos y el crujido de las hojas bajo los pies de los soldados estadounidenses. La conquista de la colina 937 había sido una hazaña sangrienta y costosa. Tommy O'Neill y sus hombres habían luchado valientemente, enfrentándose a la ferocidad de los norvietnamitas y soportando pérdidas devastadoras. La bandera estadounidense ondeaba triunfante sobre la cima, pero el precio pagado había sido alto. Sin embargo,
la euforia de la victoria fue efímera. 2 días después de la toma, las órdenes del alto mando llegaron inesperadamente, a abandonar la posición. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las tropas, dejando un sabor amargo de incredulidad y desilusión. Tommy y sus hombres se reunieron en silencio mientras procesaban la orden. La colina 937, por la cual habían luchado y sacrificado tanto, debía ser abandonada. La incredulidad inicial fue seguida por una mezcla de ira y desesperación. ¿Para qué habían luchado y perdido tantas vidas si solo iban a dejarla atrás? La explicación oficial llegó rápidamente: la colina 937, aunque estratégicamente importante para controlar rutas de infiltración enemigas, era considerada insostenible a largo plazo. Los recursos necesarios para mantenerla bajo control superaban los beneficios estratégicos inmediatos. Además, las defensas improvisadas de los norvietnamitas y la proximidad a la frontera con Laos complicaban cualquier intento de consolidar la posición. Para Tommy y sus hombres, la orden de retirada dejó un sentimiento de vacío y desengaño. Habían arriesgado sus vidas y perdido a tantos camaradas en la batalla por la colina 937, solo para verla abandonada días después de su conquista. La colina, ahora teñida con el recuerdo de la sangre derramada, se sentía como una victoria vacía. El proceso de evacuación fue lento y meticuloso. Los soldados cargaron con los cuerpos de sus compañeros caídos, envueltos en mantas y bolsas improvisadas. Cada paso descendente era una agonía física y emocional, mientras los hombres dejaban atrás un pedazo de sí mismos en la colina que ahora se volvía a perder. Tommy caminaba con la mirada perdida, su mente atormentada por preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba realmente esta guerra? ¿Valió la pena el sacrificio de tantas vidas por una colina que ahora abandonaban? El sentimiento de frustración y traición era palpable entre las filas. La retirada de la colina 937 marcó el final de una batalla, pero no el final de la guerra. Tommy y sus hombres regresaron a la base con el peso de la pérdida y la incertidumbre del futuro. La guerra de Vietnam continuaría cobrando su precio, pero la lección aprendida en la colina 937 resonaría profundamente en sus corazones y mentes por el resto de sus vidas. La victoria vacía de la colina 937 se convirtió en un símbolo de las ambigüedades y los sacrificios de la guerra. Para Tommy O'Neill y los soldados de la 101ª División Aerotransportada, fue un recordatorio doloroso de las realidades crueles y a menudo contradictorias del conflicto armado. La colina de la hamburguesa, un nombre macabro que resonaría en la memoria de los soldados para siempre. Tommy O'Neill y sus hombres miraban hacia atrás con mezclas de tristeza y asombro. Cada pérdida había dejado una marca indeleble en sus corazones y mentes, recordándoles el alto precio pagado en la batalla por la colina 937. El origen del nombre se remontaba a la crudeza de la guerra. Durante los días de combate feroz en mayo de 1969, las bajas estadounidenses fueron significativas. La colina, escenario de violentos enfrentamientos, había transformado los cuerpos de los soldados caídos en algo parecido a la carne picada. La imagen de los heridos y muertos, cubiertos de barro y sangre entre la maleza, evocaba la imagen de una hamburguesa desgarrada y destrozada. El chiste macabro entre los soldados reflejaba no solo el dolor y la brutalidad del conflicto, sino también la resistencia y el ingenio frente a la adversidad. Cada hombre caído, cada amigo perdido, se sumaba a la trágica historia de la colina 937. Tommy recordaba a cada uno de los camaradas que había perdido. Los nombres grabados en su memoria, los rostros que nunca olvidaría. La reflexión sobre las pérdidas humanas era inevitable. Cuanto más podían soportar antes de que el costo humano superara cualquier objetivo estratégico. La guerra de Vietnam había cambiado a Tommy y a sus compañeros para siempre. La batalla por la colina 937 había sido solo una página en el capítulo más amplio de un conflicto largo y complejo. Pero para aquellos que la vivieron, la colina de la hamburguesa sería un recordatorio constante de los sacrificios hechos y las vidas perdidas en nombre de la guerra.
El capítulo 9 concluía con una mirada sombría hacia el futuro incierto. Las cicatrices de la guerra, físicas y emocionales, perdurarían mucho después de que la última bala se hubiera disparado y el último soldado hubiera regresado a casa. La hamburguesa humana había cobrado un precio alto, dejando un legado de dolor y remordimiento en cada alma que había sido tocada por la tragedia de la guerra. La batalla por la colina 937, también conocida como la colina de la hamburguesa, dejó un legado profundo y amargo en la historia militar estadounidense. Para Tommy O'Neill y sus compañeros de la 101ª División Aerotransportada, las consecuencias de aquellos días de combate resonaron en múltiples niveles: estratégico, táctico y emocional. La toma y posterior abandono de la colina 937 ejemplificó los desafíos estratégicos de la guerra en Vietnam. Aunque inicialmente considerada de importancia estratégica para el control de rutas de infiltración enemigas, la colina demostró ser difícil de sostener. La cercanía a la frontera con Laos y la naturaleza dispersa y móvil de las fuerzas enemigas complicaron cualquier intento de consolidación de la posición. El alto mando militar estadounidense enfrentó críticas internas y externas por las operaciones como la de la colina 937. Se cuestionaba la efectividad de las tácticas empleadas y la justificación de los sacrificios humanos frente a objetivos estratégicos cuestionables. La batalla subrayó la desconexión percibida entre los objetivos militares y las realidades en el terreno. Para los soldados que lucharon en la colina 937, la experiencia fue devastadora a nivel personal y colectivo. Las pérdidas humanas fueron significativas, con amigos y camaradas caídos en combate. El sentimiento de victoria efímera, seguido por la orden de abandonar la posición, socavó la moral de las tropas. El chiste sombrío de la hamburguesa humana encapsuló el impacto emocional y psicológico de la guerra. La deshumanización de las bajas reflejaba el dolor y la impotencia de los soldados frente a la brutalidad del conflicto. La guerra de Vietnam, con sus altos índices de bajas y una guerra de desgaste prolongada, planteó desafíos únicos para la moral y la cohesión de las tropas estadounidenses. La batalla por la colina 937 proporcionó lecciones amargas y duraderas para el ejército de los Estados Unidos. La necesidad de alinear los objetivos estratégicos con la capacidad de sostener las posiciones ganadas se convirtió en un foco de reflexión. Las tácticas de búsqueda y destrucción, aunque inicialmente efectivas en operaciones limitadas, revelaron sus limitaciones en un contexto de guerra de guerrillas. El impacto en la moral de las tropas llevó a una reevaluación de las políticas militares y estratégicas. Se intensificaron los esfuerzos por mejorar el apoyo y la atención a las tropas en el campo de batalla, reconociendo la importancia crítica de mantener la moral alta en condiciones adversas. En última instancia, la batalla por la colina 937 se convirtió en un microcosmos de los desafíos y las tragedias de la guerra de Vietnam. Para Tommy O'Neill y sus compañeros, el capítulo final de esta batalla solo marcaba el comienzo de una larga reflexión sobre las implicaciones más amplias de su experiencia en un conflicto que cambiaría sus vidas y su país para siempre.